Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me presento, soy Mónica Salas y estoy acá desde mi canal Mónica Luna Oscura para entrevistar a una persona a la cual admiro mucho, conozco su trabajo, es un hermano de tradición. Y este podcast que estamos haciendo está dentro del contexto, dentro del marco de lo que es el simposio Diosas y Dioses Oscuros. El tema que vamos a tocar hoy y que se va a ir abriendo o ramificando en otros pequeños temas es todo lo relacionado con Némesis. Para eso quiero presentarles hoy al guardián del santuario de Némesis de la tradición nativista correliana, Udis. Buenas tardes, Udis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí contigo para charlar sobre Némesis y bueno, todos esos temas relacionados que van a salir. Muy bien. Querido, me gustaría que partiéramos desde lo más simple, tal vez desde lo más básico, para ir entendiendo un poco cómo va a ir la dinámica de todo esto y por qué yo te elegí a ti para todo esto. Me gustaría que aclararas, que pudiese explicar qué es Némesis o quién es, de dónde vienen sus orígenes y si puedes también decirme por qué tú las has elegido. Cuéntanos. Bueno, el tema sí parece simple antes de entrar en él, pero la verdad es que es bastante complicado explicar quién es Némesis, porque, bueno, en principio, eh, la palabra Némesis hace referencia a una deidad, la diosa Némesis, y es también una alegoría de lo que sería la venganza, la ¿Ya? justicia retributiva. O sea, es a la vez una deidad que opera en esa dualidad de alegoría o deidad personificada. Luego, cuando entramos en quién es esa deidad, como todas las deidades del panteón griego, pues tienen muchos mitos alrededor, muchos cuentos que más o menos definen su personalidad, ¿no? Con Némesis hay un problema y es que tiene diferentes cuentos que hacen que son más o menos contradictorios y algunos incluso pueden sorprender porque, bueno, son contrarios al cuento que normalmente nos cuentan, ¿no? Ujú. Entonces, en principio, lo más simple o lo más eh, acertado, concreto, diría, la palabra es concreto. Lo más concreto con lo que definir a Némesis sería que es la diosa de la venganza, de la justicia retributiva y también quien reparte equilibrio en el universo, quien reparte fortuna. O sea, de hecho, tiene una sincretización con la diosa Fortuna. Ya. Eh, Tenía un santuario en Ramnonte, que está cerquita de donde fue la batalla de Maratón. Esto es importante porque una de las historias más bonitas de Némesis es de las guerras médicas. Ya. O sea, el ejército persa iba pensando que iba a ganar la batalla de Maratón, entonces llevaron ya la piedra de mármol para a la batalla, para hacer el monumento a la victoria, pero ya llevando la batalla, no iban sobrados. Entonces ganaron los griegos, ¿no? Como ha quedado registrado en la historia. Claro, como queda dicho, Entonces sí. aprovecharon esa piedra de mármol enorme para hacer una estatua a Némesis y llevarla al santuario que tenían en Ramnonte, que también había sido destruido varias veces en diversas guerras médicas, ¿no? Por Ya. los persas. Entonces, bueno, hay una reconstrucción, creo que está en el British Museum, de la estatua esta que hizo Fidias, o bueno, gente del taller de Fidias. Y, y bueno, en esta estatua también, en la tesela, se llama como los bajorrelieves estos que se hacen en piedra, ¿no? Sí, Tesela. sí. Que había en la base de la estatua, hay una historia de Némesis que no es la típica historia a la que estamos acostumbrados, que es cuando Némesis puso el huevo del que salieron Castor y Pollux y Helena de Troya y se lo dio a Leda. O sea, hay Ya. una historia, claro, la historia que normalmente conocemos es que Zeus, convertido en cisne, violó a Leda Exacto. y,
y Leda puso el huevo del cual salieron Helena de Troya, su hermana Clitemnestra se llamaba, sí, y Castor y Pollux. Pero hay otra historia paralela en que es Némesis la que es violada por Zeus. Némesis huía de Zeus y Zeus se convierte en cisne y entonces la viola y Némesis pone los huevos y se los deja a Leda. Oh, no tenía idea de esa versión. Ya. Pues Esa es como la hay, versión menos escuchada, menos oficial en el fondo también. sí, hay muchas historias paralelas, cada uno pone sus adornos a la historia, Ujú. pero sí, es una historia paralela, pero realmente está esculpida en la tesela de la base de la estatua en el templo de Ramnonte, que es como el más importante hasta el día, Ya. ¿no? Claro, eh, cuando se habla de los orígenes de esta diosa, se puede pensar que es una diosa primordial, hija de la noche, hija del océano, depende de dónde lo leas, van a salir diferentes orígenes. Incluso dicen que es hija de Zeus. O Ya. sea, hay un lío aquí que no está nada claro, ¿no? O sea, igual que Sí, de Zeus tenemos una historia concreta, ¿no? La, claro. de su origen con Némesis no es nada concreto, ¿eh? Tiene Ya. muchas sincretizaciones, el culto es muy extraño y hay diferentes formas de culto que buscan como suplir diferentes carencias que tenemos, por decirlo de Ya. alguna manera, ¿no? Oye, Entonces, dame un segundo, querido Udis. ¿Había entonces culto en relación a ella? ¿Se hacía algo como formal? sí, a Ya, ver, que yo tenga conocimiento, ya, había una fiesta en Atenas que se llamaba la Nemeseia, ya. en la que se trataba de aplacar la venganza de los muertos. O sea, se acudía a Némesis para que los muertos no volvieran para vengarse de los Para vivos. vengarse. Oh, qué interesante eso. Súper. Ya. Y también había más cultos en diferentes ciudades en Esmirna. De hecho, tenían como dos diosas Némesis, o sea, otra dualidad de la diosa, ¿no? Como ¿Sí? diosa bondadosa que reparte fortuna y una diosa implacable que se venga y que hace justicia. Esto en Esmirna. Eh, bueno, hay eso, como muchas historias que son más o menos contradictorias, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenía este santuario a la hora de hacer culto a esta diosa, de cogerla como patrona, una de los pilares del santuario, por decirlo así, realmente es lo mistérico, lo iniciático, ¿no? No Claro. tanto contar la historia de la diosa y que la gente haga un curso sobre Némesis y entonces la conozca, sino el contacto personal con la deidad. Al final, esto es mi punto de vista personal, cuando hablamos de las deidades tendemos a racionalizar y a meter en nuestros esquemas humanos y pequeñitos algo que realmente nos supera. Entonces, la única manera que yo creo que es real de conocer a una deidad es conociéndola. O sea, entrando en contacto con ella, viendo qué Exacto. es lo que te dice, qué es lo que te pide, y de ahí intentar eliminar o limpiar todas las mierdas que tenemos preconcebidas y todos los esquemas que tenemos, ¿no? Es dejar que la deidad nos rompa los esquemas. Exacto. Entonces, está muy bien ver cuáles son los orígenes de la diosa, ¿no? O ver cómo le rendían culto en otros sitios, porque también eso nos puede ayudar a ver cómo relacionarnos nosotros con ella, ¿no? Pero no creo que eso sea el carnet de identidad de la diosa, ¿no? No hay un manual que diga cómo relacionarse con. Ujú. De hecho, yo llegué a través de ella y ya así voy respondiendo a todo lo que dijiste, a través de una experiencia personal. O sea, yo la empecé con mi altarcico, así, con Hécate, lo típico. Y, y yo tenía, aparte de Hécate, en el altar, una imagen de Némesis, Ya. que, que siempre, ahí sí, sí, es verdad que siempre he tenido como cierta debilidad, ¿no? Por Némesis. Y, y estando en un trance,
me vino como una cosa bastante difícil de explicar, de hecho es la primera vez que lo voy a intentar hacer, Ya, en la cual era algo como que necesitaba hacer caso a mi conciencia, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues yo tengo una educación católica, así, de mi infancia, entonces me vino a la cabeza el, el, el pasaje este de la Biblia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y entonces Abraham va y como se lo ha pedido Dios lo va a claro, sacrificar y hace como el movimiento, ¿no? Al final de clavarle el cuchillo y es un claro. ángel que para no hacerlo. Y yo digo, ¿qué habría pasado si una deidad me pide a mí esto, ¿no? ¿Qué leches pasa, ¿no? ¿Qué hago yo? Si estoy segurísimo de que una deidad me ha pedido que haga algo que va contra mi conciencia. Claro, Yo y que que estás segurísimo de que te está hablando, que, ¿no es cierto? sí, pero claro, pero es que me convierto yo en un asesino. Tendré que hacer caso a mi conciencia, ¿no? Ujú. Y ahí es donde me vino la parte de lo de Némesis, ¿no? De cómo entiendo el culto a Némesis. Y tiene que ver con hacerse responsable de las decisiones de uno mismo. No tanto esperar que la deidad te diga qué es lo que tienes que hacer, que un manual de instrucciones de la vida Ujú. te diga, haz esto y entonces te daré no sé qué, sino hacer caso a mi conciencia y eso es lo que a mí me hace poderoso. El Exacto. poder que, el poder que tengo al final con el mundo es lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Sí. Reverendo, Para eso, ¿sabes qué? Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta o un comentario? Es como las dos cosas al mismo tiempo. Resulta que en los podcasts anteriores sobre el tema de Écate, también justamente habíamos estado hablando con la reverenda Octavia el tema de qué es lo que pasa, cómo nos relacionamos con la divinidad, ¿ya? Y es justamente eso, cómo salimos de esta situación como de paternalismo, en donde la divinidad nos dice lo que tenemos que hacer, o nosotros creemos que la divinidad nos dice esto y esto otro, y al final no nos hacemos cargo de nuestras decisiones, de lo que estamos sintiendo, o realmente asumimos un rol más activo dentro de lo que es la espiritualidad y tomamos nosotros las decisiones haciéndonos cargo de lo que venga después. Y justamente es por eso que yo había elegido este tema y había confiado en ti, porque desde ahí para mí es una deidad o entidad o fuerza cósmica, como quiera alguien decirle, o incluso fuerza arquetípica, que muchas veces se mantiene en la oscuridad, en la sombra, o que podría definirse como oscuro, una deidad oscura, pero no porque sea de una connotación negativa, sino porque en el fondo en nuestra moralidad, ¿sí? Todo aquello que dice que tú te hagas cargo de algo, aunque pudiese ser doloroso, agresivo, ¿no es cierto?, o violento, ya empieza a ser oculto, tapado. Lo tratamos de dejar bien atrás en un baúl, en algún cajón, para que nadie note aquellos aspectos que también son de nosotros, ¿ya? Entonces, a partir de esto, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo concebían los griegos el tema de la noción del bien y el mal, el pecado? Porque Némesis igual está relacionado con eso, ya que en el fondo va a venir de cierta forma a equilibrar la balanza o nos va a obligar a nosotros a tomar la justicia por nuestras propias manos. A lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero es como lo que voy sintiendo. yo la verdad es que así con esa formulación de la pregunta te puedo decir, pues no tengo ni idea de cómo los griegos entendían el pecado. ¿Ya? ¿Y cómo lo entiendes tú? ¿Tú tienes alguna Claro, idea dentro de todo esto que has ido sí, trabajando? Uh-huh. sí, sí, o sea, también y voy a intentar responder con la parte de lo de los griegos también. ¿Ya? Pero vamos, que partiendo de la base de que tampoco soy experto en religión griega, Uh-huh. eh, entonces lo que sí puedo decirte es que había un pecado concreto que es la desmesura. La desmesura que es la soberbia por encima de los dioses. Ya. O sea, ponerte al nivel de los dioses, por decirlo de alguna manera. Es como salirte del tiesto, ¿no? Dejar Ya. de ser un humano y pasas a ponerte en el plano de los dioses. Ya. Eso también se llama impiedad. O sea, la palabra griega es hybris y se traduce por desmesura o por impiedad. Ya. Las dos traducciones lo he visto traducido de las dos maneras. No voy a A decir las ver, dos traducciones, ¿vale? dice por desmesura o impiedad incluso. Sí, Ya.
Las dos. Ya. Eh, yo cuando di griego en el instituto veía que las palabras griegas tenían 1000 significados, Mm, entonces era un horror traducir. Entonces creo que en el diccionario saldrían las dos definiciones, ¿no? De ya. desmesura e impiedad. Es como una mezcla de las dos, porque de hecho la desmesura es impiedad, es meterte con los dioses. Entonces, Némesis sí que castiga ese pecado en concreto, la desmesura, ¿no? Para mí la noción de bien y del mal tiene más que ver con lo que he dicho antes, que es la conciencia. Mm, O sea, claro, aquí hay un peligro, ¿no? Que es pensar que uno es perfecto o que uno debe ser perfecto. Las dos cosas son igual de malas, ¿no? Si uno piensa que debe ser perfecto, al final acabamos castigándonos porque no lo somos. Entonces vemos exacto. nuestros defectos, acabamos castigando hasta vamos, como si vinieran las furias, ¿no? Sí, Y cuando creemos que somos perfectos y no pasamos de ver esos defectos, también nos estamos dañando a nosotros mismos o estamos dañando a los demás. Entonces creo que si logramos sortear esos dos peligros, realmente nuestra guía es la conciencia. Y para eso sí que es necesario hacer un trabajo interno para entender cómo funcionamos y cuál es nuestro lugar en el universo. Que al final, pues es una tarea vital. mm, No va a llegar un día después de una meditación que digamos, uy, me he iluminado, he encontrado el lugar en el universo, ya está. ¿No? Pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Intentar saber dónde estamos, saber quién somos y de ahí actuar en consecuencia, aceptando las consecuencias que pueda tener actuar como actuemos, ¿no? Entonces, para mí el pecado tiene que ver con atentar contra nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, por atentar contra ese soy un ser humano, estoy rodeado de seres humanos, vamos a intentar estar bien, que es como lo que pide el cuerpo. mm. Es, al final, si lo pusiéramos en pocas palabras, pues acaba siendo la telema o incluso la red de Wicca, o sea, haz lo que quieras, Haz lo que haz lo que, quieras. haz lo que Exactamente. quieras sin dañar a nadie. Bueno, pues haz lo que quieras sin dañar a nadie. Pero estaba pensando antes lo de la red de Wicca, ¿no? Digo, este tema va a salir claramente. Y Claramente. claro, para mí es un consejo, lo de redes es el consejo, o sea, Redes, no es. consejo, de hecho. Sí. Claro. Entonces, me parece un buen consejo, ¿no? Haz lo que quieras, pero intenta no dañar a nadie. Me acuerdo siempre cuando veo lo de la red de Wicca, de la escena esta de los 10 mandamientos, con Charlton Heston bajando del monte Sinaí y todo el pueblo de Israel adorando al becerro de oro, y cuando dice, el que no viva bajo la ley, perecerá bajo la ley, y tira las tablas y explota y todo. Muy bien. Exacto, sí. Yo, madre mía, o sea, es como, si hago mal, o sea, estamos todo el rato haciendo daño a nuestro alrededor. O sea, nuestra mera existencia causa daño. Exacto, En sí. animales, en plantas, en otras personas. Si esto, como me lo explicaron a mí, así un poco de andar por casa, de si voy a buscar una oferta de trabajo y logro que me cojan, le estoy quitando el trabajo a otra persona, ¿no? Entonces, Exacto, sí, tienes toda la razón. si yo como, estoy dañando un animal, estoy dañando una planta, estoy haciendo daño. Entonces, tenemos que ver a quién hacemos daño, cómo hacemos daño, intentar minimizar el daño a lo mejor, como mucho, ¿no? Pero intentar plantearnos vivir sin hacer daño a nadie, in- incluyendo eso a nosotros mismos, es imposible. Sí, sabes que cuando yo tuve un acercamiento también más profundo a la red de Wicca, hace ya muchos años, tiene que haber sido como 10 años, antes de estar en correlianismo, de hecho, recuerdo que a nosotros nos explicaban justamente eso, que es imposible no hacer daño a nadie. Lo mismo que me estabas diciendo tú, porque uno por existir ya está ocupando un espacio que a lo mejor le correspondía a otra persona, hasta por el hecho de respirar. Tomas algo, tomas aire, tomas oxígeno y alguien por algún otro lugar se está quedando sin ese oxígeno. Y de hecho, cuando tú haces rituales, si esto lo aplicamos a la magia misma, a un hechizo, por ejemplo, de conseguir trabajo, aunque no nombres a nadie, ¿sí? Aunque no quieras perjudicar a nadie, por el solo hecho de movilizar la energía hacia allá o de enfocarte en algo, otra persona no va a tener ese lugar. Entonces no podemos hacernos cargo de todo eso.
Lo importante yo creo que aquí va, y es un tema súper, yo lo encuentro complejo porque significa hablar desde una gran madurez, ¿sí? Desde una gran madurez humana, decir, bueno, ¿cuándo decido hacer daño? ¿Cuándo decido tomar la justicia por mí? ¿Por qué razones? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde avanzo? O si es que lo canalizo de otra forma. Y eso requiere madurez, además de responsabilidad. A ver, yo creo que por muy maduros que seamos, hay emociones que También, no tenemos también, resueltas, ¿no? sí. Y en concreto la ira es de esas emociones que somos incapaces de resolver fácilmente, ¿no? O sea, hay Uh-huh. gente que lo consigue, entonces está muy a gusto con su gestión de la ira, pero es muy complicado gestionar la ira. Y esto es una parte importante también de la deidad de Némesis, ¿no? ¿Ya? La ira. ¿Qué hacemos ¿Qué cuando hacemos con tenemos eso? Uh-huh. venganza, cuando nos hacen daño y necesitamos devolver el daño? Porque si no devolvemos el daño, a veces es peor. O sea, Exacto, esto, sí. yo trabajo como terapeuta, ¿no? Y una maestra, hablando de terapia de pareja, decía, joder, es que a veces uno en la pareja pone los cuernos, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces, claro, la pareja quiere mantenerse unida, porque se quieren, pero si la otra persona se mantiene en una posición de superioridad, esa pareja está, para siempre está mal. Entonces, esto no es algo que haya que hacer en casa de forma generalizada, ¿no? Pero, o sea, digo, esto, no sigáis mi consejo ahora mismo, esto puede recomendarlo un terapeuta, pero no es algo por libre. Pero decía, a veces hay que mandar, si le han puesto los cuernos, pues líase la parda. Si quieres poner los cuernos, pone los cuernos, haz algo que le joda bien para que se equilibre, para que no tenga esa posición de superioridad nadie en la pareja. Pues si se rompe ese equilibrio al final, pues se va a la mierda. Y es un resultado que no quieren los dos, ¿no? Entonces, cuando nos hacen daño, tenemos muy interiorizado como que hay que perdonar, que hay que dejarlo pasar, que agua pasada no mueve molino. Y a veces eso nos genera movidas internas que no somos capaces de resolver. Sí, Y y que a mí, resentimiento más encima, claro, ¿sí? Entonces te quedas con todo eso acumulado. a veces es mucho más sano para la sociedad, para uno mismo, directamente vengarse. Y aquí tenía apuntado en la chuleta esta que me he hecho, porque también digo, esto sale seguro, eh, cómo como humanidad intentamos resolver eso, ¿no? Entonces, en nuestra civilización, si entendemos que nuestra civilización sale del creciente fértil, ahí, Babilonia, Ujú. el código de Hammurabi, el, el típico del ojo por ojo, ¿no? Ojo por ojo, No era, sí. yo me molesté en leerlo hace bastante tiempo y no era ojo por ojo. O sea, había mucho de si te matan a un esclavo, mata al esclavo del otro. No me acuerdo exactamente, pero vamos, era de ese tipo de leyes, ¿no? Y en realidad, eso fue un avance, porque se trataba de legislar en la venganza. O sea, de resarcir a la persona que ha sido dañada de la mejor manera posible y evitar que se vaya escalando. Sí. Entonces, eh, la ira, la venganza es un problema que yo creo que no tenemos resuelto. No sabemos cómo afrontarlo. Porque incluso eso nos parece bárbaro. O sea, si matan a tu hijo, mata al hijo del otro. Es bárbaro. O sea, no tiene sentido. ¿No? Sí, me llegó a chocar el hecho de escucharlo como me lo acabas de decir, pensándolo yo como mamá, dije, wow, sí, pero es también como reacciona la gente, o sea, yo me pregunto por qué no lo tenemos resuelto, no desde las leyes, sino que desde nuestra interioridad. Claro, tienes razón, es un tema complejo, es un tema muy emocional, en donde esa emoción es muy fuerte y uno llega y actúa mucho hacia afuera, pero también yo siento que esto se hace cada vez más complejo y a lo mejor más oculto y más reprimido, y al final desemboca en un gran corcho, porque en el fondo lo reprimimos tanto que al momento de actuar después, si yo tuviese que poner esto en una escala del 1 al 10, en vez de responder en 1 o en 2, o de una forma equilibrada, vamos a llamarla entre comillas equilibrada, lo más probable es que llegue a 10, producto de todo esto tapado, acumulado en el tiempo. Entonces yo me pregunto en qué momento se nos convenció como humanidad
que esto de guardar silencio, del perdonar, que por ahí yo he escuchado también a otros terapeutas que el perdonar es como una palabra casi ilusa, ¿sí? Que yo no sé por qué hay ciertas tradiciones, la judeo-cristiana, sobre todo la parte cristiana, utiliza tanto la palabra del perdón, cuando el ser humano no debería hacer eso, no por un tema de soberbia, sino porque es súper complejo hacer esto de como de olvidar en el fondo todo lo que te están haciendo. No sé qué crees tú de dónde viene, no sé si viene del cristianismo, no sé si es al final un tema político también, podría ser político religioso, decirle a la gente que estemos sumisos y que demos vuelta a la hoja, como decimos en mi país, y no tomemos la justicia o la venganza como corresponde. Ojo, que no estoy diciendo que uno tenga que andar matando a todo el mundo ni nada de eso, porque hay pequeños detalles, ¿sí? Pequeños detalles, no Claro, tenemos por qué caer en lo violento, ¿sí? Eso es otra claro. cosa. Sí, sí. Pues a ver, yo tampoco te sé responder a eso. Tengo mi versión Uh de -huh. cómo se hizo todo eso. Yo creo que el primer cristianismo es muy diferente del cristianismo católico, que acabó haciéndose hegemónico. Y los gnósticos, los primeros cristianos gnósticos, Uh -huh. creo que intentaban alcanzar la perfección. Y si es verdad que si logras amar a tus enemigos y si logras perdonar y no dejarte llevar por las emociones, estás como en otro plano, ¿no? Estás cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Pero después de un trabajo interno bastante concreto para resolver estas emociones realmente, ¿no? La cosa está que si no hemos hecho ese trabajo interno es muy difícil llegar a eso. Yo en este camino de Némesis sí que he llegado un poco a plantearme, ¿no? ¿Cuándo pediría venganza? O Mm. sea, ¿cuándo pediría dañar a alguien, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa que también es muy, o sea, yo relaciono mucho con el cristianismo, que es tener la misma vara de medir, ¿no? Medir a los demás con la misma vara que me mido a mí. Uh -huh. Digo, podría yo pasar ese filtro, podría pasar esa justicia, ¿no? Si yo pido justicia para otra persona, podría pasar yo ese, pues al final es un poco lo de Edipo, ¿no? Que lo comenté el otro día así ¿no? Cuando estábamos Edipo, conversando, sí, sí, sí. sí, claro, Edipo, la obra de Edipo Rey, Edipo se maldice a sí mismo. O sea, Edipo es el único que sabe, o sea, el único, perdón, que no sabe que está casado con su madre y que él mismo fue quien mató a su padre. El resto de personajes lo va descubriendo durante la obra y los espectadores ya lo saben, porque la historia de Edipo la conoce todo el mundo. O sea, eso era, vamos, era una historia que pues, conocía a todo el mundo en Atenas. Y, y Edipo se maldice a sí mismo cuando maldice a aquel que ha causado el mal que asola la ciudad de Tebas, ¿no? Tenía aquí, voy a- tenía aquí el texto, porque también digo esto, y me molaría contarlo, ¿no? Se dice, está en un monólogo bastante largo, Uh -huh. y en parte de ese monólogo dice, e impreco para que si llega a estar en mi propio palacio, el asesino de su padre, ¿Ya? si llega a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para aquellos que le han acogido y que le han cuidado. Entonces, ahí se está maldiciendo a sí mismo porque en el Exacto. momento en que él pasa a conocer que ha sido él mismo y está en su palacio, padece lo que pues prohíbo que en este país del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre, quien quiera que sea, y que se haga partícipe con él en súplicas o sacrificios a los dioses y que le permitan las soluciones. Mando que todos lo expulsen sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios. Esta es la clase de alianza que yo tengo para con la divinidad y para con el muerto. O sea, hace un juramento sagrado, hace Sí. una maldición desde lo sagrado y resulta que es él al quien se la está Se lanzando. tuvo que tragar sus propias palabras. ¿Qué tema? Porque también eso pasa.
Eso pasa mucho en el tema de la justicia y de la venganza, que al final lo que decimos en algún momento las palabras nos juegan en contra, o nosotros recibimos de nuestra propia medicina. ¿Sí? Claro, yo lo pensaba con los hechizos de protección, ¿no? O sea, ¿Ya? cuando alguien eh, lanza un hechizo de protección que lleva una maldición al que le está intentando hacer daño, y digo, y si entonces tú te haces daño a ti mismo, o sea, si por ejemplo, a cualquiera que quiera hacerme daño a mi salud, le maldigo y fumas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Exacto, sí. Luego no sabemos de dónde nos vienen las desgracias, hacemos mil limpiezas, mil movidas para quitarnos las energías negativas y somos nosotros los que nos las estamos poniendo. Es como lo que decían también y que viene de los griegos también, esto de que en el fondo ten cuidado con tus palabras porque los dioses te pueden escuchar. Sabes que a propósito de lo que tú dijiste del hechizo de protección, recordé algo que se ve también mucho en la magia del caos, cuando uno está en la construcción, en la creación de un servitor, ya de un ser elemental, artificial. Entonces también, pues cuando uno pide que este ser artificial, este servidor, te proteja de muchas cosas. Cuando uno está preparando todo esto, hay que tener un ojo con lo que uno está escribiendo y pidiéndole a ese ser, porque si no, se podría transformar en alguien o en una entidad que te ataque a ti mismo producto de tus palabras que fueron mal empleadas. Esto mismo, pues protege a mi familia, protege a mis hijos. Imagínate yo hiciera algo para proteger a mi hijo de quien quiera dañarlo. Imagínate yo en un momento de rabia los reto a ellos y me da ira y todo. Lo más probable es que resulte yo también siendo atacada por esa entidad, por lo mismo. Lo recordé ahora que tú estabas hablando del hechizo de protección. Sí. Exactamente es eso. Entonces, al final es un poco no hacernos responsables también de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí y es una cosa que, bueno, yo lo llevo viendo en este camino de Némesis, ¿no? Lo que digo siempre es que es muy duro porque lleva esto, lleva siempre una limpieza de las actitudes jodidas que tenemos para con nosotros mismos y para con el mundo, más que conseguir cosas. Al final, yo lo veo más como un camino de crecimiento que como una vía para conseguir favores de dioses o conseguir cosas así, ¿no? Entonces, para mí, lo que piden los himnos a Némesis, ¿no? Piden piedad, piden el himno órfico a Némesis, pide que la diosa te ayude a mantener un pensamiento recto, para Yeah. que te aleje de lo impío, de lo malvado, lo belicoso. Eh, espera, me estoy yendo yo a otra oración. Ahora se me ha pirado el himno órfico. Bueno, no importa. Inmaculada, pura y por siempre se te revela de tus iniciados y concédenos tener una sana intención para poner fin a los pensamientos odiosos, impíos, soberbios e inconstantes. Es lo que se le pide a la diosa. Ya. Yeah. Entonces, va más por ahí que por eso, por conseguir cosas o una cosa, ¿sí? Una cosa que vi hacer, ¿no? Cuando empecé a estudiar, eran oraciones a los dioses que parecía que les estabas exigiendo, ¿no? Y de hecho lo he visto en mucha gente dentro del cristianismo, dentro de cualquier cosa que implique una entidad superior. En el momento en el que reza, ya parece que la deidad te lo tiene que conceder, porque si no está siendo mala contigo, porque si no, no existe, ¿no? Y y una serie hace tiempo, bastante mala, por cierto, pero bueno, esta serie es que... Pero tuvo una cosa que dije, ostras, qué perla de sabiduría, ¿no? El malo decía, yo recé a Dios y no me oyó. Y entonces el bueno ahí le dice, Dios te oyó y te dijo que no. Digo, qué fuerte, ¿no? El que tenga que venir una serie ahí súper mala para decir esto. Es verdad, te pueden decir que no. Te dijeron que no. No te dieron el gusto. ¿Y quién eres tú para exigirle a nadie que te ayude? Exacto, sí. O sea, ten cuidado con no cabrearle. Sí, sí, yo siento, es que eso es lo que pasa también a propósito de la regla de tres o la regla de Wicca también,
en esto de exigir a los dioses, o en esto que yo delante decía también, que al final uno se resiente y va quedando todo esto tapado y oculto en nuestra psique, y queda tan oculto, y es algo que yo le aclaro también a mis estudiantes, que muchas veces, en vez de ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Estoy enrabiado, me pasó esta situación y me siento incómodo, no tengo ganas de volver a hablarle a la persona, estoy resentido. En vez de reconocer eso, lo tapamos desde no pasa nada, no importa, me olvido, lo perdono, soy todo amor, soy toda paz, pero decimos una frase que en el cristianismo funciona así. Llega y decía, déjaselo a todo a Dios. O sea, pero en el fondo igual le estás pidiendo justicia a una divinidad. Y en el caso de la regla de tres es como, no importa, todo se devuelve triplicado. O sea, carajo, ¿por qué no te haces cargo de eso? Y en el fondo dices, ¿sabéis que tengo ganas de ir y darle un combo, darle un tremendo golpe o hacer un escándalo, en vez de llegar y traspasar esa responsabilidad a la divinidad que no tiene por qué hacerse cargo de ti? En eso que tú estás diciendo. Como bien dices, perfectamente te puede decir que no, justamente para que tú te hagas cargo. Yo que trabajo con la diosa Morrigan, a mí Morrigan me ha enseñado en este tiempo, dentro de lo que es su arquetipo, también su fuerza cósmica, es que uno no llega a pedirle a ella que ella te defienda. Ella te hace fuerte para que tú te defiendas a ti mismo y que tú Claro. te hagas cargo de tu vida, ser soberano de la vida, ¿sí? Entonces, ahora me dio risa lo que decía, pero en el fondo eso, que bueno, que en esa mala serie que acabas de decir, le dijeron que no, porque también muestra que la divinidad o esta fuerza o estas entidades te pueden decir que no, también para que tú tomes tu propio poder alguna vez. Claro, sí, una de las respuestas que yo me suelo encontrar es, bueno, esto hazlo tú, ¿no? Está bien. Y, ojo, qué bien poder tener esta relación, ¿no? Con la divinidad, pero el hazlo tú es hazlo tú. ¿Está? Y, y no, nunca me he sentido abandonado realmente, ¿no? O sea, sí que puedo decir que he sentido esa compañía, esa Ujú. protección. Siempre que, por ejemplo, siempre que hago un ritual con Némesis, mm, yo personalmente no utilizo círculos de protección, no, o sea, voy tan tranquilo porque sé lo que hay, ¿no? Ujú. Y no digo que haya que hacerlo de una manera o de otra, pero yo, en mi relación con esta divinidad, sé que cuando está, no tengo que tener miedo de nada. O sea, puedo ir perfectamente a pecho descubierto. Pero es verdad que también dicen muchas veces, no, no, esto te tienes que hacer cargo tú. Esto es cosa tuya, esta batalla es tu batalla, no es la mía. Y esto es así, y vamos. Y a veces es duro recibir esa respuesta, pero realmente creo que es lo mejor, ¿no? Al final. Pero es que es como lo que yo te decía, el tema de paternalismo, ¿ya? Y es un poco lo que pasa, lo que deberían enseñar. Mira, me voy a ir a lo mejor a otro tema, pero creo que en Nemesis o estas deidades así de fuertes, ¿sí? Que tienen esta energía de ir hacia adelante, no tanto de contener, pese a que igual uno se siente protegido, como te decía, yo lo experimento con Morrigan, pero de alguna forma esta energía nos obliga a crecer. Yo siento que de repente estamos mucho en la minoría de edad y es un poco lo que yo siento que todos deberían hacer, los papás con sus hijos, por ejemplo, a nivel de educación en los colegios también, ¿ya? O sea, si yo te quiero, si yo te cuido, te estoy diciendo a ti que vayas y decidas tú, aunque a lo mejor te equivoques, aunque a lo mejor no salga como tú querías, pero ve y resuélvelo tú. Sí, Claro, yo siento que por ahí también va el tema, porque si no nos encasillamos, no encasillamos, y al final en vez de ser una protección, se vuelve en una burbuja en donde al final el más perjudicado en todo esto es la persona, porque no va a claro. pasar nunca nada en la vida de esa persona. No sé, a lo mejor me fui para otro lado, pero es un poco lo que pienso con este tema de la justicia, la venganza, el poner equilibrio en la vida, o sea, un poco Pero pensando en mi también vida también.
Claro, también lo que tiene Nemesis es que tiene esa doble vertiente, ¿no? Como con lo que decía antes del culto en Esmirna. Es una diosa bondadosa. O sea, realmente sí que reparte fortuna, sí que te ayuda, pero lo hace a su manera. Ya. Y entonces, claro, cuando la gente se acerca al santuario y bueno, hay gente que pues, ha participado en los rituales en el santuario los hacemos de forma un poco sui generis, o sea, la participación de Sí, gente fuera del santuario, al final siempre puede tener la energía del ritual, pero es verdad que no hacemos rituales por Zoom o por videoconferencia, entonces es ujú, muy complicado, ¿no? Pero sí que pedimos que se haga parte del ritual a la persona que quiere participar, que haga su ritualcito, ¿no? Y hay personas que pues han contado un poco su experiencia, ¿no? Con el acercamiento a Nemesis y bueno, y siempre ha sido como, pues, cuando me lo han contado, claro, ha sido como una experiencia fuerte, ¿no? Pero a veces es verdad que en esa experiencia fuerte es como que hay algo, como que hay algo no resuelto, algo como que se destapan cosas que, como decías tú antes, que están como muy dentro, muy, ujú. muy reprimidas, ¿no? Y a veces sí que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque de esas cosas reprimidas que salen a la luz no tienen por qué ser la voz de la diosa, ¿no? Entonces, Claro. una persona, no me acuerdo exactamente cómo era el problema, ¿no? Pero era como que se estaba castigando muchísimo. Lo que me decía es, la diosa me ha dicho, no sé quién se lo digo, cuidado, cuidado, que lo que yo conozco, esto no parece, ¿eh? A lo mejor es tu movida que ha salido con Claro, esto. exacto, es tu propio rollo mental ahí, su propio problema. Sí. Claro, que está muy bien que salga porque es algo que tienes que resolver, pero no se puede tomar literalmente, ¿no? Ujú. Y a lo que voy con esto es, cuando hacemos los rituales del santuario, siempre es muy laissez-faire, ¿no? Haz lo que quieras, ¿no? Damos siempre un par de indicaciones, ¿no? Para que tenga algo que ver con lo que estamos haciendo, siempre es en luna llena, pues con el ritual que hacemos concretamente, ¿no? Si es una meditación sobre uno mismo, si es una meditación sobre lo que queremos que venga, ¿no? Depende de la época del año. Eh, siempre dejamos que la gente haga más o menos lo que le dé la gana. Es como abres el ritual, tú sabes así. ¿Cómo llamas tú a la vida? Pues llámala como quieras. Nosotros tenemos el himno órfico, así, esta traducción, que es más o menos lo que hacemos, y nos guiamos por eso. Pero tú llévalo como quieras, es tu relación con la deidad, ¿no? Que al final, eso sí que me parece también una parte de responsabilidad nuestra, ¿no? Como sacerdotes o como mentores o como lo que sea, ¿no? Yo, vamos, en principio solo soy sacerdote, eh, que es intentar que la gente se pueda acercar a la divinidad de la mejor manera posible para Ujú. esa persona. No ponerle mi manera de acercarse. No sé muy bien cómo he llegado aquí, pero he llegado. Sí, es que estaba pensando igual en ese rol de guía que pasa. Igual yo encuentro que el tema, como tú lo estás trabajando desde el santuario, bueno, yo siento que igual tienes las herramientas como para trabajar eso en caso de que alguien se sienta a lo mejor desbordado desde el tema de sacar todo esto a la luz. Porque si trabajamos con némesis o con una deidad o entidad que esté viendo el tema de la justicia, lo primero que sale es justamente toda la rabia contenida. Entonces hay un desborde, ¿sí? Que necesita, no sé si la palabra más correcta en este momento sería como contención, pero sí necesita un poco de, a lo mejor de reflexión, de hablar y de saber, por eso yo delante te decía la palabra de canalizar, ver cómo canalizo eso y por supuesto no decir que la diosa o la entidad te dijo que hicieras eso, porque si no estaríamos cayendo de nuevo en lo mismo, estar arrancando de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Hacer qué hacemos con todo eso, como ponernos centrados y actuar. Exactamente. Sí, la palabra es contención. Realmente cuando se nos despiertan esas cosas Ujú. que tenemos ahí muy reprimidas, lo primero que necesitamos es contener.
Y eso sí que también es una labor de cuando se guía un ritual, cuando se ayuda a alguien a entrar en contacto con una entidad, es importante hacer esa labor, ¿no? De contención. Veo mucho más productivo hacer eso, dejar que la persona se vaya hasta donde pueda llegar y luego estar ahí para evitar que se dé una hostia de espanto, pero eso, pues, puesto en contraposición a guiar totalmente el proceso para que no se salga nada de este sitio, ¿no? Quería decir, quería decir esto, ¿no? El guiar a alguien para mí no es eso, no es poner un camino concreto que no va a Como tener ya límites. hecho y que la persona tiene que seguir así, en orden. Cada uno hace su camino y esto sí que es parte del trabajo de Nemesis, ¿no? Es lo que te decía antes de dejar que crezca la propia conciencia. ¿Y cómo trabajas tú eso desde el santuario o tú mismo como terapeuta, tal vez en lo cotidiano, pensando que esto hay que llevarlo a lo cotidiano, a la vida misma? Eh, ¿Cómo vamos creando conciencia sin caer en el tema de querer controlar al otro o de decirle este camino es más correcto en este afán de guiar, como entre comillas? ¿Sí? De Ya, no ponerse adelante del otro, sino que ir haciendo camino con el otro, pero cada uno siguiendo sus pasos. ¿Cómo lo haces tú? Si es que podrías decir un poco tu experiencia, cómo tú has ido descubriendo esto. para mí es muy importante el trabajo personal, ¿no? Para no intentar andar en la vida de otro, Mm. lo importante es saber cómo anda uno en la propia vida. Entonces, en la medida en la que uno sabe qué deseos tiene, que más o menos es imposible que sepamos lo que tenemos reprimido, ¿no? Pero sí que podemos saber más o menos por dónde van los tiros en esto que hay, Sí, ¿no? Entonces, sabiendo más o menos cuáles son ya nuestras debilidades, cuáles son nuestros deseos, esas cosas que no nos atreveríamos a confesar a nadie, yo creo que es mucho más fácil ver dónde está la diferencia, la línea esta que separa el estoy guiando a alguien o le estoy marcando un camino concreto. O sea, sobre todo es pensar para quién lo hago, ¿no? Para quién estoy dando este consejo? ¿Para la otra persona o me lo estoy dando para mí? Porque necesito darle el consejo, ¿no? Creo que es la pregunta importante en esto. Y con lo de cómo hacer, ¿no? Sí, también tenía aquí apuntado ya mis apuntes, a medida que he ido sacando cosas, empiezan a troncar. Pues voy haciendo frases más inconexas porque ya tengo todas las hojas revueltas. Eh, para mí, uy, perdí el hilo, no. ¿De qué estaba hablando hace un momentito? estábamos hablando de cómo lo haces tú esto de como terapeuta, como tal vez como guía espiritual, el ir creando conciencia, a lo Sí, mejor y en es, ti o en los demás, los que han decidido caminar junto a ti. claro, no hay una vía para la vida. Es lo que no encuentro en los apuntes. No tenemos una guía para la vida, no hay un manual de instrucciones de cómo ser un ser humano. Entonces, ¿cómo crear conciencia? Pues supongo que depende de cada persona y cada persona va a tener su propio proceso. Pero es verdad que no podemos tener un método para hacerlo, porque cada persona va a ser diferente. Entonces, yo sé cómo ha ido creciendo en mí esa conciencia. No es algo que me haya venido de un trance con Nemesis, o sea, es algo que viene de mi evolución de toda la vida. ¿No? Desde niño yo puedo identificar esas cosas que han ido formando mi conciencia. Entonces, creo que todo el mundo puede identificar esas cosas, puede identificar qué es lo que quiere ser, qué es lo que ve como ser un buen ser humano, por decirlo de alguna manera, cuál es su ideal de ser humano, ¿Ya? qué es lo que cree que está mal hacer, qué es lo que cree que está bien y de dónde viene ese concepto de bien y mal, ¿no? Esto es una movida bastante compleja que, bueno, tiene, claro, yo no puedo eliminar mi formación en psicoanálisis, entonces, claro, ahora me vienen las palabras del super yo, ¿dónde se crea el super yo, el Mm. ideal de las movidas
con la traducción en alemán de Sí, Freud. exacto, donde se viene todo eso, de esas normas, de esta moralidad, de esta ética que te Claro, dice cómo hay que hacerlo. Viene de los papás, viene de la cultura, al final es como difícil limpiar todo claro, eso. Ujú. claro, pero la cosa está en cómo hacemos caso a nuestra conciencia más allá de lo que nos han inculcado, ¿no? Porque yo sí que creo que tenemos algo más allá de eso que nos han inculcado, ¿no? Lo que Jung llamaría los arquetipos, el inconsciente colectivo, o sea, como seres humanos ya tenemos cierta conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Incluso los animales lo tienen. O sea, pueden, pueden cabrearse por sentir que algo es injusto. Yo me acuerdo siempre de mi gato. Mi gato, bueno, cuando me lo dieron tenía obesidad y el ¿Ya? veterinario me dijo que lo tenía que poner a dieta, ¿no? Entonces justo estaba dando condicionamiento y aprendizaje en la carrera, y digo, pues voy a ver si puedo enseñarle a sentarse y pues es bastante útil decir siéntate y que el gato se siente para salir de casa y que no se escape. Voy a enseñarle a que se siente y luego la gracia de dar la pata, no sé qué, a un gato, ¿no? Que dices, los gatos son imposibles de amastrar. No, con hambre se puede amastrar a cualquiera. Y, y claro, yo recuerdo, además le gustaba porque era una interacción, al final era bonito, ¿eh? Parecía que le estaba haciendo el mal, pero en realidad era un vínculo bastante bueno. Pero a veces el gato se chinaba mucho conmigo, se enfadaba, porque claro, el mejor programa de condicionamiento es el que quien produce la respuesta no sabe cuándo le va a venir la recompensa. Entonces a veces yo dejaba mucho rato sin darle comida y el gato hacía lo que tenía que hacer para que le diera comida, pero pasaba mucho rato sin que se la diese, ¿no? Entonces, al final, recuerdo siempre una vez que el gato se enfadó conmigo y dejó de querer comida. O sea, tenía mucho, Oh, porque el gato tenía hambre. Entonces dije, la pata, me da la pata, me da la pata. Y cada vez me miraba, le cambiaba la mirada. Y yo decía, es que tengo que aguantar 5 veces más la pata. Ya antes de la quinta vez, se fue todo digno, lentamente, se puso al otro lado de la habitación mirándome, le eché toda la comida en el cuenco y no se acercó hasta que no me fui. mm, Yo hasta, es que este bicho tiene conciencia de que lo que le estaba haciendo era injusto. exacto, y Entonces, reaccionó, no quedó condicionado. o sea, no reaccionó al condicionamiento. El gato Sí, daba la pata sí, porque le daba supo la gana y me dijo, sí. lo estoy haciendo porque quiero. Y si no quiero, me da igual que me des comida, paso hambre. Entonces, para mí fue muy raro, ¿no? Decir, pues que tiene concepto de lo que es injusto. O sea, no sé si todos los gatos lo tienen. Este gato en sí, en ese momento, lo tuvo. Y sí que con chimpancés sí que se han hecho experimentos horribles en los cuales se sabe ya que sí, que los animales tienen concepto de la justicia. Los niños tienen concepto de lo que es justo y de lo que es injusto. Mucho antes de que se forme el superior en la Ya. moral, social, todo, ya tenemos un concepto de lo que es justo y de lo que es injusto. Entonces yo creo que sí que es algo innato y es de donde podemos formar la conciencia. La conciencia. Sabes que me he quedado pensando en esto último que has dicho, que en el fondo tanto los niños como los animales está este concepto desde antes de que entre el super yo o toda la formación como moral que suele adquirir, sobre todo el ser humano. Y me parece eso súper importante porque de alguna forma nos permite tener como un foco de esperanza, yo lo siento así, a lo mejor va a sonar utópico, hacia dónde podríamos ir definiendo lo que es el ser humano, ¿no es cierto? No sé, va a sonar súper loco lo que estoy diciendo, pero creo que podría ir por allá. No sé si me estoy dando a entender, es una reflexión que no la tengo clara, solamente la comento, pero siento que de alguna forma, más allá de los condicionamientos que podamos tener familiares, culturales, a lo largo de toda la historia de la humanidad, existe algo más allá en el ser humano, ¿sí? Existe esa esencia. Claro, también me parece un poco peligroso, ¿no? Quedarnos en esto porque sí que es verdad que tenemos todos esos condicionamientos
todos esos condicionantes sociales, ¿no? Entonces, yo sí que me he topado con mucha gente, ¿no? Que al final quiere encontrar esa esencia, ¿no? Y ¿Ya? quiere distinguir lo que le viene de fuera, qué es lo que las ideas que me han inculcado mis padres, porque la gente nos rebelamos contra nuestros padres y las Mm. creencias que nos han intentado inculcar y la sociedad capitalista, cuántas cosas me ha metido en la cabeza, cómo distingo si este deseo es mío realmente o Sí. yo, pues, pues, ¿qué más da? O sea, ¿En qué lo realmente encuentras peligroso? ¿Mm? ¿Cuál es el punto que encuentras peligroso en todo el esto? punto, el punto que encuentro peligroso es que es imposible de distinguir, ¿no? Entonces, siempre que nos ponemos a racionalizar todas esas cosas que sentimos, al final nos encontramos con que somos incapaces de llegar al fondo. Entonces, Ah, sí te entiendo, sí, no, lo que pasa es que yo lo miraba un poco, no es que yo esté cayendo en una postura, por ejemplo, como Rousseau, así como que no necesitamos de nada de lo exterior porque el ser humano es en esencia bueno. No creo que vaya por ahí, yo creo que el ser humano no, no, justamente no. es un ser en construcción, ¿ya? Y que depende mucho de los ambientes. Pero sí siento que esta chispa de esperanza, la cual yo llamé, implica primero que todo, asumir que somos parte de una construcción social que implica la familia, el país, la historia, sí, los amigos, la escuela, todo te va construyendo a ti. Pero también esta conciencia, no sé cómo llamarle, por eso te puedo decir, a lo mejor es hasta el alma, no lo sé, estoy hablando desde mi ignorancia, pero es como estoy sintiendo más que nada, más que intelectualizando, es como lo estoy sintiendo. Siento que uno podría asumir, eh, tal vez tomar la historia personal y decir, bueno, yo soy esto, también soy hijo de mis padres, también pasé por esta formación, también estuve acá, estuve en este otro lado, todo esto me ha definido hasta este momento y yo en esto que soy también decido hacia dónde avanzo, qué es lo que dejo atrás y con qué me voy quedando. No sé, es como yo he ido trabajando, a lo mejor estoy súper desenfocada, y a lo mejor el camino es largo, te va a tomar toda la vida y a lo mejor muchas encarnaciones, pero también creo que forma parte de lo lindo de la vida, ¿no es cierto? Asumir que uno es historia con mucha gente, con todos los que te han sostenido, con todos los que han caminado antes que tú. ¿Sí? Pero que aún así tú puedes ir tomando tus propias decisiones en esa libertad, tal vez asumiendo que a lo mejor eso que aprendiste era de tus papás, del rigor académico, de tanta cosa que uno dice, pero que decides tomarlo o decides dejarlo atrás y desde ahí ir construyendo tu vida. Claro, eso yo lo veo como un ideal, ¿no? Es verdad que o sea, suena muy bien y creo que es algo a lo que deberíamos dirigirnos, ¿no? A responsabilizarnos de lo que es nuestra vida. También creo que al final, incluso esa decisión acaba siendo fruto de darte cuenta de este problema, ¿no? De la libertad. Y eso se puede dar al final porque nos han dado también desde fuera eso, ¿no? O sea, yo soy incapaz ahora mismo de hacer esto sin citar a otros a los que he leído, sin pensar en personas que me han hablado de esto, ¿no? Mm, ¿Lo Al ves? final, ¿Lo ves como si fuese una maldición? No sé, yo no lo veo tan trágico, lo estaba pensando un poco desde el punto de vista antropológico, que no podemos, y desde el punto de la sociología, que en el fondo no podemos disociar al hombre de la sociedad, pero que no quiero que eso sea un limitante, una excusa para seguir comportándose de cierta forma, ¿sí? Por eso ¿vale? te decía, en el fondo quedarse con lo que a ti te sirve y con lo que no. Y hacer ese reconocimiento de dónde viene, en lo posible. Claro, realmente yo creo que sí que somos responsables de lo que hacemos y somos responsables únicos de nuestros actos. Pero es verdad que tampoco puedo ponerme en la piel de otra persona para Mm. decir lo que hace está bien o lo que hace está mal. Hay cosas que hace la gente que está mal y que, vamos, no se me caen los anillos por decir que está mal un genocidio, o sea, está mal. Lo mismo por donde lo Claro, mires, un genocidio es malo, claro. ¿no? Pero en las medidas en las que en las que nos movemos normalmente, en los actos cotidianos,
yo no puedo decir si la vida que elige tener alguien está bien o está mal, no puedo, más allá de, mira, pues esto le puede hacer daño o no, pero yo no puedo juzgar a otra persona y eso también es una parte que se aprende en este camino de Némesis, ¿no? El intentar desde la humildad de yo no soy un dios como para poder saber qué es lo que hay más allá de lo que tengo en mí, ¿no? Entonces, no puedo juzgar a nadie. Yo puedo decir esto que me estás haciendo es jodido, me está doliendo, puedo intentar vengarme, puedo hacerme cargo de todo lo que necesito hacer, pero no puedo meterme en la piel de otro para juzgarlo. Complicado eso, complicado, a propósito de un, no sé, un genocida, por ejemplo, de un violador. No, sí, sí, o sea, ya te digo que hay cosas que Sí, están mal, claramente. sí, sí, O sea, hay cosas que están mal. Ahora, mm, ¿por qué lo hacen? Me da igual, sé que ese acto está mal. Y exacto. que hay gente que es mala. O sea, a lo mejor es una imperfección mía, no lo sé, pero vamos, yo sí creo que hay gente que hace cosas malas y que no hay que no hay que caer en el relativismo de, bueno, como somos todos humanos, pues yo no sé si está Claro, bien o no. O sea, hay cosas que están mal, claramente. Y exacto. eso lo dice la conciencia y mi gato sabía que estuvo mal cuando no le di de comer durante mucho tiempo creándole expectativas. Sabe que está mal y se enfadó. Pero más allá de eso, si una persona fuera de esa relación entre el gato y yo dice, oye, eso que estás haciendo es malo, es bueno, tú que sabes que a lo mejor al gato le gusta, como esa vez no, pero otras le gustaba, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que están claramente mal, pero ya digo, en lo cotidiano, por los ámbitos en los que nos movemos dentro Ujú. de... Yo no puedo juzgar a nadie. O sea, puedo decir, mira, un conocido, un violador, un pederasta, obviamente. Claro, no, pues eso no es Voy a cotidiano, eso decir, son ciertas situaciones también complicadas, pero te entiendo, desde lo cotidiano, sí. claro, no, Ujú. ahí, a ver, desgraciadamente es más cotidiano de lo que debería ser, ¿eh? Pero los conocidos afortunadamente no, pero en estas situaciones, Ya. No, pero me refería, no, sí, es más cotidiano, pero me refería a las acciones que uno tiende a hacer a diario o con las personas con las cuales uno se relaciona. Me da la impresión que estás hablando desde, por ejemplo, si una persona decide hacer algo o no, no me corresponde a mí juzgar porque tomó esa decisión, por ejemplo. sí, o sea, Mm. si una persona decide hacer algo, pues eso, dentro de las acciones que siempre tienen una consecuencia buena o una consecuencia mala, ¿no? O sea, Ujú. plan, voy a hacer un ritual para conseguir un trabajo. Y estoy haciendo mal a otra persona que no va a conseguir ese trabajo. Bueno, pues yo no sé si está bien o mal. Realmente no puedo saber si está bien o mal, eso lo puede decir tu conciencia. Exacto. Incluso voy a hacer un amarre a esta persona. Bueno, pues allá tú con tu conciencia. Oye, yo, para mí está mal, pero no voy a decir que seas mala persona por hacer eso. No quiero tenerte a mi lado, eso sí, pero No, está bien, está bien. Reverendo Udis, yo quiero decirte que ha sido un placer hablar contigo, ha sido maravilloso, hemos estado casi una hora acá hablando. ¿Quieres dar algún aporte final a tu tema, cerrar tal vez con algunas palabras, alguna frase específica de esto? bueno, pues lo primero, muchas gracias. También ha sido un placer por mi parte y se me ha hecho cortísima la hora. Sí, tengo la sensación de hoy que hemos hablado poco de Nemesis. No, hablamos muchísimo, se dio para muchas cosas y uno podría seguir hablando, de hecho. Ya. Y bueno, al final, como palabras finales, la verdad es que me ha pillado un poco contrapié. Sí que diría tener humildad en la vida, tener esa, ese saber estar en nuestro sitio, ¿no? Ese intentar encontrar cuál es nuestro lugar en el universo,
intentar no hacer daño a nadie, intentar seguir nuestra conciencia y yo creo que todo el mundo sería mucho más feliz haciendo eso. ¿Cómo? ¿Qué fue lo último que no te entendí? Yo creo que todo el mundo sería mucho más feliz si siguiera esas cosas. No me voy a meter en la vida de nadie. Sí, yo también lo creo, comparto contigo ahí la opinión. Así que, bueno, muchas gracias. De verdad feliz de haber compartido contigo. Y para cualquier otra ocasión te voy a volver a invitar para que estés acá en este canal, en los podcasts. Encantado. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente.